Guerra, muerte, hambre y esperanza son los 4 jinetes del Apocalipsis dentro del corpus mitológico cristiano. A estos símbolos del fin de los tiempos ahora habría que sumarle un 5.º jinete: la mentira o desinformación, que se está difundiendo globalmente por los 4 vientos de la tierra. La ignorancia es la fuerza. Esa es una de las 3 máximas del nuevo orden profetizado por George Orwell en su libro clásico 1984, escrito hace 74 años. Dentro de esta novela profética, el hecho de comunicar mentiras es supervisado por el llamado Ministerio de la Verdad. Y lo que busca es persuadir, engañar y controlar las conciencias de las masas humanas de esa sociedad distópica, gris y dictatorial. Además, el Ministerio de la Verdad es el encargado de introducir la neolengua o el neolenguaje, cuyo propósito es provocar confusión con el sentido de las palabras, dobles pensamientos y la destrucción de cualquier atisbo de verdad en el mundo. El fin último es que todos obedezcan las órdenes del Gran Hermano, una especie de Master of the World en la cima del poder de la Tierra. Toda esta visión catastrofista sobre el imperio de la mentira, que parecía de ciencia ficción, ahora se está intentando hacer realidad a través de diferentes proyectos de ley que supuestamente controlarían la desinformación en los países, y también a través de agencias verificadoras de datos, unas especies modernas del Ministerio de la Verdad. El problema es que todo lo que no se ajuste a la narrativa oficial de los gobiernos será desacreditado, falseado y censurado. Todo esto ciertamente no afecta a los medios corporativos, que progresivamente irán quedando bajo el control de la inteligencia artificial, sino que va en contra de los canales informativos independientes, del periodismo libre y de la búsqueda de la verdad. Solo en Chile se han presentado 11 proyectos de ley para regular las noticias falsas o fake news, especialmente en las redes sociales, una preocupación transversal de derechas e izquierdas. Irónicamente, 2 sectores ideológicos con un largo historial de casos de corrupción y, en este sentido, de difusión de mentiras sistemáticas públicamente. El hambre es el caballo negro del Apocalipsis, momentos en que la necesidad extrema empuja a la población a recurrir incluso al canibalismo como medio para saciar la escasez de alimento. Un horror que ocurre en algunas partes del mundo, equivalente a lo sucedido en Brasil a finales del siglo XVI y que ha quedado inmortalizado en este grabado.
La guerra es el caballo rojo del Apocalipsis, una constante en la historia de la humanidad que saca a la luz la peor oscuridad de los hombres. Desde las primeras guerras de la historia hasta el infierno que hoy se vive en Ucrania, la sangre derramada por el caballo rojo ha llegado a todas las regiones del planeta. Claro que ahora la apoteosis podría llegar a ser el Armagedón atómico, la guerra nuclear global que amenaza a la humanidad. La muerte es el caballo bayo, de color blanco amarillento, considerada uno de los dioses más antiguos de la humanidad, porque nadie escapa a su control. La única diferencia entre las culturas es cómo enfrentar a este jinete implacable. En Occidente, por ejemplo, se enfrenta con miedo y con pesar. En otras partes con valentía y regocijo. Los más neutrales como el paso a otra dimensión de la existencia. Sea lo que sea, quien pretenda ignorar a la muerte o prometer la inmortalidad dentro de este plano físico, no solamente desinforma, sino que miente descaradamente. La esperanza es el caballo blanco, símbolo de la búsqueda de la verdad y de su expansión en todo el planeta gracias a un apoyo político que no es del nuevo orden. El jinete del caballo blanco sería Jesús, cuyo mensaje libera las almas humanas y triunfa por sobre todas las adversidades al final de los tiempos, es decir, ahora. Finalmente, la mentira es el quinto jinete del Apocalipsis, representado metafóricamente por un caballo gris que se ve en el horizonte inmediato montado por el Gran Hermano, símbolo de la decadencia moral, la corrupción y el vacío espiritual que deja la desinformación y la falta en la búsqueda de la verdad. Así que, amigos y amigas, pongan atención ante cualquier posible versión actualizada de un ministerio de la verdad y ante la fuerza de la ignorancia que hoy se difunde por los cuatro vientos.